Mi nombre es Pedro García Ramírez. Estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El tema que le vengo hoy a impartir es el uso del agua con respecto al crecimiento urbano en Chihuahua, México. La colaboración de este trabajo sí, ha sido enfocado ahí ha sido los colaboradores, el doctor Luis Carlos Alatorre, que es el director del proyecto, en compañía con el doctor Luis Carlos Bravo Peña. Y en este tema también participan algunos ingenieros y doctores, ¿verdad? El ingeniero Macario García Ramírez, del organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua, y el doctor Felipe Floreviche, ¿sí? Ok. Actualmente la población desde el 2010 a 2020 ha ido en aumento. Cuando la población aumenta, hay este aumento de los productos básicos y de algunos recursos naturales, como es el recurso hídrico, ¿sí? Al aumentar la población, entonces aumenta el consumo de estos recursos. Los mayores consumos de los recursos hídricos a nivel mundial, de acuerdo a este autor, dice que es la agricultura en primer lugar y en segundo son las zonas urbanas o las áreas urbanas. En México, el registro público de derecho al agua agrupa a los datos de volúmenes concesionados por tipo de uso. Lo clasifica en orden consultivo, ¿sí? De la cual se clasifica en la agricultura, ganadería y acuicultura. Y en el otro, en abastecimiento público. Luego, lo que es el industrial integrado, la termoeléctrica, etcétera. Entonces, el mayor consumo se encuentra el 76% a nivel nacional en la agricultura y la ganadería, seguido por el abastecimiento público y después por las industrias. Ok, en orden no consultivo, viene lo que son las conservaciones ecológicas y la hidroeléctrica, que son recursos que en una mínima parte se utilizan. Ok. El agua utilizado para el uso constructivo del 2001 al 2020, el 66,6% viene de fuentes superficiales y el 39,4% de fuentes subterráneas. Las fuentes subterráneas, estamos hablando de los acuíferos. Entre las fuentes superficiales podemos hablar de río, presas, lagos, este, arroyos, etcétera, o escurrimientos también, ¿sí? A nivel nacional, el volumen para el agua lo ocupa lo que es el servicio público, y lo ocupa el 6,5% de las aguas superficiales y el 8% de las aguas subterráneas. Entonces, si hablamos solamente del estado de Chihuahua, el volumen de agua concepcionado para uso agrícola son de 4.834.000,7 hectómetros de metros cúbicos, seguido por el abastecimiento público, industria autoabastecida y por último la energía eléctrica sin hidroelectricidad. Ok, entonces el rápido crecimiento de esta población desde el 2021 a la fecha ha sido en aumento al aumentar eso, también aumenta la demanda del agua y esto al haber aumento de los recursos hídricos, es poco la capacidad con la que se cuenta tanto en las presas como en las aguas subterráneas. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? La información que nos brindan los organismos operadores a veces son muy limitadas. Esto debido a que no hay un plan estratégico para poder monitorear monitorear la red para saber cuánto es lo que se pierde por la fuente subterránea de acuerdo a la red, porque a veces en algunas redes existen el un desagüe que no se dan cuenta. La otra, la distribución. A nivel nacional, todos los organismos operadores solo ponen un medidor dentro de las casas, habitaciones, departamento o dependencias estatales, federales, pero en sí realmente la pregunta es,
¿Es realmente lo que se consume? ¿Es realmente lo que se necesita? Porque una cosa es lo que distribuye, otra cosa es lo que extrae, distribuye y lo que llega. Son tres cosas diferentes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Desde que se extrae, se distribuye y llega, ahí hay una pérdida, ¿sí? Cuando se extrae, se lleva a la planta tratadora, al distribuirlo, ahí hay una pérdida y luego al llegar a la casa habitación existe otra. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva a una escasez a nivel nacional. Además de que otros factores muy importantes son el clima y la temperatura, ¿sí? Que no ayuda en nada a los recursos naturales. Ok, el presente trabajo de investigación es caracterizar los distintos usos del agua en las zonas urbanas de la cuenca Río de Concho, Presas El Granero, en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Este estudio se realizó en el estado de Chihuahua, ¿sí? En la cuenca del río Bravo, en las zonas urbanas de mayor crecimiento en los últimos 10 años, específicamente en la ciudad de Chihuahua. ¿Sí? Ok. Eh, la información que obtuvimos fue adquirido desde el organismo operador de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua. Se utilizaron registros desde el 2012 y hasta el 2022 de los servicios públicos domiciliarios. Una vez obtenidos estos registros, se generó y se depuró en una base de datos de Microsoft Excel 2009. Esta información, como son de diferentes categorías, se hizo una clasificación en donde la primera clasificación fue de 10,000 metros cúbicos a 30,000 metros cúbicos. La segunda, de 40,000 metros cúbicos a 70,000 metros cúbicos. Y la tercera, de 300,000 metros cúbicos a 1 millón de metros cúbicos. Luego, esta información se procesó y se obtuvo el promedio anual del consumo de agua por usuario desde el 2000 12 hasta el 2022. Es un promedio de 10 años. Se generaron figuras en el software Sigma Plus y se clasificaron de acuerdo a sus usos. Ok. Dentro de lo que es cómo está clasificado, cómo está distribuido los recursos hídricos dentro de las zonas urbanas, está distribuido por edificios municipales, edificios estatales, edificios federales, tanto escuelas estatales, federales, parques y jardines, uso comercial, uso doméstico y uso industrial. Las 9 distribuciones es donde se clasifican todos esos recursos que el organismo operador distribuye dentro de las zonas urbanas. Ok, como resultado, en la primera clasificación, ¿sí? El consumo de agua promedio anual, ¿sí? Lo ocupa los parques y jardines, con un 34 punto 34% desde el 2012 y en el 2022 lo ocupó 0,86%, que pasó desde 19,766 hasta los 52,790 metros cúbicos por agua. En segundo, las escuelas federales en 10 años, ¿sí? Ocupó 26,725 metros cúbicos para el 2022. Su consumo fue de 22,615 metros cúbicos, ¿sí? Por lo tanto, los edificios federales ocuparon el 0,41% en el 2012, disminuyendo el consumo de agua a un 0,39% para el 2022. ¿Sí? Los edificios municipales en la última década solo tuvo de 0,12 a 0,11 respectivamente. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la disminución de estos edificios, tanto estatales, municipales y escuelas federales, esto se debió en las últimas fechas o en los últimos años porque hubo un lapso de receso a nivel nacional por la pandemia. Y por eso la disminución en el metros cúbico de agua. Luego, tenemos también las escuelas estatales y perdón, las escuelas estatales y edificios estatales. En los edificios estatales, el 2,3%, ¿sí? Fue un promedio anual que se consumió para el 2012, con una disminución de 0,9 en el 2022. Ok. Bueno, estos resultados, ¿sí?
para el uso doméstico, que fue el que mayor consumo obtuvo, ¿sí? Fue la de mayor consumo con un promedio anual de 76% en el año 2012 y un 75% para el año 2022. El uso comercial obtuvo el 12% y un 14%. Estamos hablando de un promedio de 704.750 hasta los 859.676 millones de metros cúbicos. El uso industrial solamente consumió el 6% del agua promedio anual en el 2012 y aumentó el 7% para el 2022. Pasó de 373 metros cúbicos a 434 millones de metros cúbicos, ¿sí? Para el año 2022. Ok, Estimado doctor, muy ¿sí? respetuosamente quisiera informarle que le queda un minuto de tiempo. Ok, está bien. Bueno, en los resultados de la discusión, sabemos nosotros que la población en las zonas urbanas en el estado de Chihuahua en los últimos 10 años solo aumentó el 13% del 2010 al 2020, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ok, también sabemos que los países y las ciudades que consumen mayor cantidad de agua, el 90% de los recursos son destinados a la industria. Estamos hablando de los organismos operadores que carecen de instrumento y de herramienta que comprende asunto de ingeniería, temas comerciales y eh, temas comerciales y de usuario. También podemos decir que algunos autores mencionan que el consumo de agua de uso doméstico se debe a su utilización en los hogares, como cocinar, regar las plantas, mantener el entorno doméstico higiénico. Entonces, para finalizar, el uso del agua en los hogares sin medidor aumenta un 30% más alto que en los hogares que tienen medidores, ¿sí? En conclusión, el consumo de agua en las escuelas estatales, federales, edificios municipales tuvieron una disminución en el promedio. Bueno, ya como acabo de mencionar, esto se debe a la contingencia sanitaria. La demanda de agua ha superado la capacidad de captación en las presas y esto ha provocado una mayor extracción de agua en los acuíferos. Ok, el presente estudio contribuyó a comprender la situación actual del consumo de agua a nivel local de la ciudad de Chihuahua. Este análisis puede aplicarse en otras ciudades. Y por último, quiero agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora es la Secretaría Nacional de Investigación, Humanidades Tecnológica, por otorgarme, ¿sí? El derecho a obtener una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y también a algunos colaboradores, tanto del organismo operador de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Chihuahua y a la Comisión Nacional del Agua del organismo de Río Cuenca, Río Bravo. De mi parte, estas son las referencias bibliográficas y por último, muchas gracias.